mensaje que se llama Yo, testigo de su resurrección. ¿Cuántos son testigos de su resurrección? Levante la mano los que son testigos de su resurrección. ¿Sabe usted que el más grande título o experiencia espiritual de un cristiano después de aceptar a Jesús en su corazón? Yo he dicho que el patrimonio más importante de un cristiano es su testimonio, ¿verdad? Patrimonio. Pero el evento más importante que evidencia que una persona es un cristiano genuino es que pueda ser un testigo genuino de esa resurrección traída a nuestras vidas. Porque si usted se da cuenta y analiza un poco, la resurrección significa un punto y aparte. Eso significa un punto y aparte. Y ya se lo voy a explicar con versículos bíblicos para que usted entienda de que es importante que usted se sepa ubicado ahí, en que usted ya pasó de muerte a vida. ¿Aló? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, ¿cierto? Así nos encontró, de ahí venimos todos, sin excusa, ninguno. Todos pecaron, dice la Biblia. ¿Vea? Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios un día por el pecado de Adán, ¿cierto? Y necesitamos ser rescatados. El problema es que la gente no entiende que necesita ser rescatada. La gente se cree muy buena. La gente se cree que haciendo cosas que parecen buenas ante los ojos de los hombres, hasta ahí está bien. Pero dice la Biblia que todos somos pecadores. Y necesitamos ese rescate. Somos objetos de ese favor y de esa gracia que el Hijo de Dios un día, el unigénito Hijo de Dios un día dio por nuestra vida. Hermanos amados, esto es el acto más importante. Esto es el acto más importante de nuestra cristiandad. Si la Biblia dice que si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Es tan importante esto de lo que vamos a hablar hoy, pero yo quiero llevarlo a un punto donde usted se vuelva testigo. Por eso se llama el versículo, el tema. Yo, testigo de su resurrección. ¿Cuándo es que nosotros somos testigos de su resurrección? Cuando hemos pasado, cuando su muerte para nosotros significó algo y su vida, su resurrección para nosotros significa algo. Y es evidencial que hemos pasado de muerte a vida. Se lo pongo de esta manera ejemplificante. Antes de conocer a Cristo, nosotros todos éramos un montón de muertos caminando. ¿Aló? Éramos muertos. Usted ha visto aquella película que se llama, ¿cómo se llama esa película? Una serie que hay de muertos caminando. Los zombies. Éramos zombies. Todos éramos zombies. El problema es que conocimos, bueno, no el problema, pues, el problema es que si nosotros conocimos a Cristo y seguimos como zombies, ese es un problema. Pero ahora nosotros pasamos de ser zombies a ser vidas que fueron vivificadas por el Espíritu vivificante de Cristo. Mira, hermano, esto es para entenderlo para personas que ya son cristianas, obviamente, pero también para aquellos que no son cristianos, lo que significa este momento de la resurrección. Para aquel momento sucedió de que fue el justo tiempo donde sucedió aquel hecho hace 2000 y tantos años, como ya dijimos, si fue sábado, si fue miércoles, si fue domingo, no importa. Lo importante es que sucedió. Entonces, mire usted esto. Vamos a irnos a la Biblia entonces. Yo, testigo de su resurrección. Quiero explicar qué es un testigo. Fíjese que en pocas palabras, un testigo es una persona que va a testificar, valga la redundancia, de un hecho que le consta posiblemente de oídas y vista o de referencia. Hay testigos, hay dos tipos de testigos. Los testigos que han visto y han oído, y los testigos que son referenciales, o sea que dan aseveración de un hecho que les consta a otros, pero que también a ellos les ha sido transmitido. No fue originado en ellos, fue originado en otros. Entonces son hechos, ya vamos a ir entendiendo esto un poco para que entendamos. Los discípulos fueron testigos de vista y oídas, presenciales. El apóstol Pablo no fue un testigo de vista y oída. Pues, vea, y lo digo entre comillas, porque aquí viene la parte espiritual. Él no anduvo con Jesucristo. No anduvo con Jesucristo en su caminar como discípulo de los 12 discípulos. Pero sí fue testigo de su resurrección en su vida.
Nadie puede decir que el apóstol Pablo no vivificó esa evidencia de su resurrección en su vida, a tal punto de que él era un día era un hombre y otro día era otro hombre. Eso es evidenciar esa resurrección. Eso es ser testigo de esa resurrección. Yo fui testigo a los 35 años de mi vida. Yo fui testigo de esa resurrección. ¿Cómo? Un día era un hombre y otro día fui otro hombre. Usted puede ser también es lo mismo. Un día, ¿cuántos se acuerdan del día de su conversión? Espero que el día de su conversión haya sido importante. Espero que el día de su conversión usted lo tenga en memoria, día y hora. Porque ese día usted resucitó con Cristo. ¿Aló? Ese día usted murió con Cristo y ese día usted resucitó con Cristo. Mire pues, testigo, referencial y de vista. Entonces, ¿quién más que los discípulos para ser tomados en cuenta? Mateo 17, 22. ¿Quién más que los discípulos? ¿Quién más que los discípulos? Estamos hablando de aquel tiempo, de aquel momento. Jesús caminando por la tierra, llamando a sus discípulos y los discípulos caminando con él, dejando todo para caminar con él. Ese es el momento, ese es el cuadro de ese momento. Y Mateo 17, 22. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia así, Mateo 17, 22. Mientras viajaban juntos, así dice ahí, vea que sí. Imagínense que este versículo es este capítulo es el capítulo 17. Mateo, a menos en este evangelio, tiene creo que 26 capítulos. En el capítulo 17, él ya les anuncia, al menos a sus discípulos, y siempre les anunció, porque él siempre, nunca ocultó de lo que iba a suceder. Y mire usted, entonces los convirtió en testigos. Dice que mientras viajaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos, y cuando se entienda discípulos, no se entienda a los 12 apóstoles solamente, sino que también se entiende una cantidad de gente que le seguía, una cantidad de gente que eran sus discípulos, que no lo abandonaban, ahí caminaban con él. Andaban mujeres, diferentes tipos de personas que seguían a Jesús. Usted se puede dar cuenta que Jesús lo seguía la gente que era humilde también, pero también gente que tenía mucho dinero. Esposa como por ejemplo, dice la Juana, la esposa de Chuza, dice así, dice, ¿verdad? Es que era intendente de Herodes, por ejemplo. Era el ministro de Hacienda, era el recolector de fondos. Entonces también era una seguidora. Dice que con sus bienes mantenían el ministerio. Total es que andaba una cantidad, Nicodemo, que era el recaudador de impuestos, ¿verdad? Todas estas personas seguían a Jesús. Entonces mire usted, mientras viajaban, dice, juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos: mis enemigos me van a traicionar. Amados hermanos, métase en el cuadro. Los discípulos habían dado con el Señor. Esto se los dice ya justamente a unas cuantas semanas de que sucediera la Pascua, o sea, este tiempo que estamos viviendo ahorita. Y resulta ser de que Él les anuncia y les dice: mis enemigos me van a traicionar. Y mire lo que sucede. Entonces dicen los discípulos: y me matarán, les dice. Hermano, es que se los estaba diciendo uno que había resucitado a un Lázaro. Les estaba diciendo uno que habían visto hacer milagros de que la vista a ciegos. Se lo estaba diciendo uno que había levantado a varios paralíticos de sus camillas. Es que se le estaba diciendo uno que era poderoso. Es que entienda un poco el contexto. El contexto es que se lo estaba diciendo no uno que les parecía frágil, sino uno que les parecía poderoso, porque las cosas que él había hecho nunca nadie antes las había hecho. Entonces para él era chocante entender de que Jesús iba a ser traicionado e iba a ser muerto por sus enemigos. Entonces, ¿en qué momento esto debería suceder? Entonces mire usted, al oír eso dice: me matarán. Pero yo, les dice, mire lo que le dice, porque les da el consuelo. Pero ellos no se fijan en el consuelo, se fijan en lo que iba a padecer. Dice: pero yo, el Hijo del Hombre, resucitaré al tercer día. Eso ya lo había dicho antes. Cuando los judíos les dijeron algunas cosas de sus templos, Él dijo: destruiré este templo y entre 3 días lo levantaré.
¿Se acuerda? Él se los dijo a los judíos también. Entonces, los judíos también fueron, el pueblo, ese pueblo también fue testigo de lo que iba a suceder. Cuando Jesús se los dice a sus discípulos, los convierte en testigos de vista y, perdón, hasta ese momento, testigos de oídas, porque ellos lo estaban escuchando. Entonces dice, al oír esto, los discípulos se pusieron ¿cómo? Muy tristes, muy tristes. Amados hermanos, claro, yo no estoy juzgando el sentimiento de los discípulos por ese momento. Si era con quien ellos convivían, era para a ellos, tenían una cierta, vi la palabra que voy a ocupar, cierta revelación de quién era Jesús, pero no tenían completa revelación de quién era Jesús. Y esta es clave del mensaje de lo que estoy diciendo ahorita. Tenían cierta revelación. ¿Por qué cierta revelación? Porque algunos habían dejado todo y lo seguían. Amén. Tenían cierta revelación, pero no tenían la revelación completa. Mire, esto que estoy diciendo es importante y clave para este mensaje, porque la revelación completa de quién era Jesús le viene cuando Jesús es resucitado, cuando lo ven resucitado. Y si no, fíjese usted, antes de resucitar Jesús, un Judas lo traicionó, un Pedro lo negó, un Tomás dudó de él. Entonces, pero cuando Jesús resucitó en sus vidas, ellos estuvieron dispuestos a levantar la voz por la causa de Jesús y estar dispuestos a morir como murieron. Entonces, la revelación de quién es Jesús le viene el Cristo resucitado. Por eso que a nosotros nos es importante saber de que no solamente conocemos el Cristo que se quedó pegado en la pared en una cruz, sino que también movió la piedra, salió de la tumba y resucitó al tercer día. Por eso para nosotros es importante eso, entenderlo. Entonces, mire usted, ¿quién más que los discípulos para ser tomados en cuenta como testigos de todo lo que el Señor obró? Mientras anduvieron junto con Él, sabían y tenían testimonio de vista y oídas quién era Jesús y todo lo que Él había hablado y todo lo que Él había obrado. En el Mateo 17:23, eso ya lo leímos, ¿verdad? En el libro de los Romanos está el caso de un testigo, ya hablé yo. Los discípulos, algunos de ellos estuvieron, la Biblia, bueno, la película que hemos visto, la Biblia también señala quienes estuvieron a los pies de la cruz hasta que Jesús bajaron el cuerpo, José de Arimatea, y que lo va a pedir al gobernador de ese momento y lo lleva a la tumba que él tenía, etcétera, etcétera. Usted sabe toda esa historia que hemos leído más de alguna vez. El punto es que algunos discípulos sí estuvieron ahí, otros lo siguieron de lejos, otros por temor, porque hubo temor. Hasta ahí, por eso le dije, hasta ahí había una media revelación, una revelación intermedia de quién era Jesús realmente como el Hijo de Dios. Es que no es fácil, hermano, que alguien se aparezca de repente y le diga a usted, sígueme. Y, por ejemplo, usted tiene su negocio ahorita, usted dice, mañana voy a trabajar lunes, pero de repente dice, mira, ya no vas a trabajar, seguime. Usted seguiría, usted se iría, usted dejaría todo por el Señor. Así les pasó a ellos. Pedro era un pescador, tenía sus pescas, tenía sus barcas, etcétera, sus barcazas. Otro era médico, otros tenían, y todos tenían algo que hacer, supuestamente. Tenían esposa, Pedro tenía esposa porque le sanó la suegra, ¿verdad? Entonces, todos tenían hijos posiblemente, otros tenían esposa, otros tenían cosas que hacer. Yo me quiero ir a lo cotidiano, pues, porque a veces bíblicamente lo vemos así como wow, pero realmente ¿qué pasaba en la vida de estas personas que de primas a primeras siguieron a Jesús con solo verle? Cuando siguieron a Jesús, los discípulos no lo habían visto hacer ningún milagro y lo siguieron. Nosotros, ¿cómo actuamos? Realmente nosotros somos al revés, ¿verdad? Queremos ver para creer, ¿cierto? Entonces, mire usted, en el libro de Romanos se atribuye al apóstol, Romanos 6:3, se le atribuye al apóstol Pablo a él como un testigo de referencia, porque no fue un discípulo de vista y oída en su momento de andar pues presente, ¿verdad? De estar presente, de andar caminando con él. Más después, usted conoce la historia del apóstol Pablo, era perseguidor de la iglesia, pero un día dice que se le aparece el Señor en camino a Damasco, se le aparece, cae al suelo y se levanta, él siendo, no teniendo vista, y le dice dos palabras
dos preguntas que son importantes que un cristiano se haga cuando nace de nuevo. Una, ¿quién eres, Señor? Y otra, ¿qué quieres que yo haga? Y son las dos preguntas que todo cristiano se debería de hacer cuando nace de nuevo. ¿Qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo te aseguro que Dios te lo dice. Entonces, Romanos 6:3. Aquí el apóstol Pablo, sin haber estado presente, porque fíjense que Pablo nace 5 a 10 años antes de Cristo. Y mire usted esto. En su momento se cree, mire usted esto, el apóstol Pablo, cuando le pasa esa experiencia espiritual, como a todos nos debería de pasar, lo que yo le llamo el punto y aparte. Para un cristiano, el punto y aparte en su vida espiritual es importante, porque marca la pauta de pasar de un estado a otro estado, del estado de muerte, del estado de enemistad, ser enemigo de Dios, a pasar a ser amigo de Dios, a ser hijo de Dios, de ser un bastardo a ser hijo de Dios. Esa palabra fuerte antes estaba en el ordenamiento jurídico salvadoreño, hoy ya no existe. Hoy todos los hijos son reconocidos igual, pero antes existía la palabra bastardo. Entonces, a no ser hijo, a ser hijo. Hermano, esta es una diferencia. Usted quizás no lo sabe, pero para una persona que su padre todo el tiempo lo negó en lo natural y de repente se le hace en el ADN y resulta ser que es 100% hijo del hombre, ¿usted cómo cree que es el asunto? Pasa algo, ¿verdad? Algo sucede. Entonces, eso es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros pasamos de ser enemigos a ser hijos. Ay, hermano. De ser enemigos a ser hijos. De no tener derecho a nada, a tener derecho a todo. De tener derecho a lo único que teníamos derecho era la muerte eterna. Mas hoy tenemos derecho a la vida eterna. Hermano, son tantos beneficios del cristiano que marca ese punto donde Jesucristo un día decidió morir por nosotros y también resucitó. Para nosotros la resurrección de Cristo es todo. Entonces, mire usted, Romanos 6:3. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. O no sabéis, como que decir, deberían de saber. O no sabéis, deberían de saber. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amado hermano, el bautismo es algo importante en la vida de un cristiano. Y vaya, si usted no se ha bautizado, por favor bautícese. Aquí está hablando el apóstol Pablo del bautismo como ese acto público, evidente, donde el hombre da testimonio a los ángeles y a los demonios de que decidió por Cristo. Hermano, esto se trata de decidir. La vida cristiana se trata de decidir. Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, si nosotros vemos la muerte de Jesús como ese acto representativo del rescate profundo, de expiación de pecados que Él hizo en nosotros, y vemos su resurrección como el acto más importante de una nueva vida para los que en Él morimos, tenemos derecho, dice, a nacer también y a resucitar en Él. Esto es importante entenderlo en la vida de un cristiano. Entonces, mire usted que sigue en el siguiente versículo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Si nosotros aceptamos eso, nosotros morimos con Él. Dice, somos sepultados con Él, juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? ¿Se da cuenta que es un punto de aparte? En vida nueva. Esto es importante para los cristianos, entender esto. No puede ser que una persona que haya aceptado a Jesús, se bautizó, siga viviendo igual. No puede ser. Algo debe suceder en su vida espiritual. Algo debe de cambiar, algo debe de transformarse, algo debe de suceder. Algo debe ser diferente en esa vida. Desde adentro hacia afuera, no solamente de afuera hacia adentro. Entonces,
Dice que somos, así también nosotros andemos. Aquí está el punto. Esto es lo que significa la resurrección. Si nosotros somos testigos de su resurrección, ¿cuántos son testigos de su resurrección? Vaya, no sé si me estoy dando a entender, pero quiero que me entienda o darme a entender, a comprender de que la resurrección es un acto importante en la vida de un cristiano. La resurrección de Cristo no solamente sucedió hace 2020 años, puede suceder todos los días en nuestras vidas. Todos los días de nuestra vida está disponible esa resurrección para nosotros, porque es cambiar de una vida donde estábamos perdidos en nuestros pecados, donde estábamos nosotros muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados, y ahora tenemos derecho a una nueva vida. Eso es lo importante. Dice que es así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, no estaba aquí en este versículo, pero seguí los versículos que siguen, por favor. Los que siguen, el 6:5 sería en todo caso. Mire, el apóstol Pablo da aquí una cátedra, hermano, de lo que significa la resurrección. Y solamente lo vamos a leer rápido, porque si fuimos plantados, dice, juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mire usted, o sea que para tener derecho a la vida nueva tenemos que morir en Cristo, porque si no morimos en Cristo no tenemos derecho a la resurrección en Cristo. Mire qué importante. Entonces dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Sigamos, 6. Mire lo que dice esta cátedra. Es una cátedra de la resurrección. Sabiendo, dice esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, mire, ¿para qué es? ¿Para qué es la resurrección? Con razón el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ay, hermano, es que él tenía total revelación de lo que era la resurrección, qué significaba la resurrección. Le quiero decir una cosa. Los que procuraron la muerte de Jesús en el principio, en el momento que se propició la muerte, o se confabularon las distintas sectas o grupos políticos religiosos que habían en aquel tiempo con la gente que dominaba en aquel tiempo, que era Roma, y que se confabularon, estaban los saduceos. Los saduceos, a diferencia de los fariseos, los fariseos sí creían en la resurrección, mas los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, quienes apoyaron más la muerte de Jesús, la crucifixión, fueron ambos, pero más los saduceos. Y por eso es que ellos, posterior a la muerte de Jesús, todavía se levantaban y andaban persiguiendo a personas que querían o que hablaban de la resurrección. Entonces, mire usted, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es que no se concibe que un cristiano, si él es una persona resucitada, el Cristo resucitado se le apareció un día, ya no podemos servir más al pecado. No le digo, pues. Cuesta, ¿va? ¿A cuánto nos cuesta? Es que el que le está hablando, no crean que no me cuesta, hermano. Amén. Seguimos siendo la misma carne todos, pero ahora hay en nosotros un Espíritu Santo, y esa es la diferencia a quienes no han muerto en Cristo y no han resucitado en Cristo, que ahora en nosotros hay un Espíritu vivificante que nos convence de pecado y que nos guía hacia toda verdad. Esa es la diferencia. No se da cuenta que sin Cristo usted mentía y como que, una mentira más, ¿verdad que sí? Sin Cristo nosotros hacíamos una cantidad de cosas y hasta la autojustificábamos, ¿sí o no? Sin Cristo, ¿verdad? Usted sabe qué cosas hacíamos sin Cristo, pero con Cristo la gente dice, no, es que ahora mi conciencia me dice que eso está mal. No es la conciencia, bueno, sí, es conciencia, pero es el Espíritu Santo el que te está, dice la Biblia que el Espíritu Santo apareció para convencernos de pecado. Y qué bueno es saber
de que yo voy extraviado, el Espíritu Santo viene y me convence y enderezco mi camino. ¿Cuántos, si nosotros supiéramos qué va a pasar más adelante en ese extravío, cuántos hubiéramos dado gracias para que ahí nos pararan? Amén. Que nos pararan a tiempo. Como la misión que tienen los padres de parar a sus hijos a tiempo, de estorbarles el camino a tiempo. Amado hermano, esto no se trata de otra cosa más que de hacer su voluntad en estricto sentido. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos. O sea, si el pecado nos anda buscando nuestro cuerpo para pecar, no estamos. Pero no, hay algunos que así es el asunto, se ofrecen. El pecado anda buscando a alguien, o sea, los demonios, el diablo anda buscando a alguien para que sirva el pecado. Aquí estoy yo, dice la gente. Un cristiano no puede ser eso. Un cristiano se debe alejar. Un cristiano se debe de apartar. Un cristiano debe saber que eso no le agrada a Dios, que eso no es bueno para su vida. Entonces, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando algo es destruido, ya no sirve para qué, para nada. Ya no sirve absolutamente para nada. Pero nosotros a veces queremos revivir el cuerpo del pecado para que sirva para algo. Cuando Dios dice, es necesario que el cuerpo del pecado sea destruido. Y dice, a fin de que no sirvamos más. Se acabó. Amén. Hermano, yo les digo una cosa. Muchos de nosotros, y yo entiendo que aún viviendo la vida cristiana que estamos viviendo hoy y que tratamos de vivir, y que algunos con muchas fuerzas, con mucho esfuerzo, digámoslo así, van dando pasitos cristianos, pasitos. Importante es que usted retenga esos pasos. Importante que usted no dé pasos para atrás. Importante que usted diga, me ha costado dejar esto, me ha costado dejar de pensar en esto, me ha costado dejar actuar como actúo, me ha costado y no estoy dispuesto a hacer. Porque todo eso, que esos pasos para adelante que usted ha dado en el cristianismo ahora, son un esfuerzo no solamente suyo, sino son el esfuerzo de un Espíritu Santo que ha estado constantemente animándolo para que no decaiga, para que no se destruya, para que no tire la toalla. Amados hermanos, este es un esfuerzo de construir un edificio espiritual que sirva para que Dios habite en nuestro corazón. ¿Sabes que Dios dijo? Yo ya no habitaré más en templos hechos de mano de hombres, ya no más. ¿Por qué? Yo me preguntaba, estando ahorita que estaba cantando Juan aquí en la canción, mi Dios no está muerto, el vivo está. Yo me acordaba algo. Por ejemplo, aquí en El Salvador hay una persona que le denominaron un santo, ¿verdad? Y resulta ser de que las cosas que esa persona tenía el día de su muerte se convierten en reliquias. Y esas reliquias se colocan en un lugar. Y ese lugar se convierte en un lugar para que las personas hagan peregrinación. Eso. Para que la gente busque un lugar. Si de repente usted ve en televisión que dice, es que estaba el árbol, cortaron el árbol y apareció la imagen de no sé quién y está llorando. Y allá va un montón de gente a ver. Usted se puede imaginar. El cuerpo de Tomás, del apóstol Tomás, está en un lugar, está resguardado en un lugar. El cuerpo de todos los apóstoles está resguardado en un lugar. Hasta el de Judas. ¿Sabía usted? Hasta el de Judas está resguardado. Ahora, y ahí va la gente. Ahora, si el cuerpo del Señor Jesús hubiera estado en ningún lugar, dígame usted, ¿qué cantidades de gente peregrinaran? Y por eso Él dijo estas palabras: yo ya no habitaré en templos hechos de manos de hombre. Ahora habitaré en sus... Nunca encontraron el cuerpo de Jesús. Toda aquella mentira que le dijeron a los guardias, usted conoce esa historia, ¿verdad? Fue una mentira que se inventaron los religiosos. Porque para muchos el que Jesucristo resucitara y se convirtiera eso en verdad representaba tremendas cosas. Era contrariar el sistema, era botarles una armadura religiosa que ellos tenían en su momento, política religiosa. Eso es otro tema. Entonces mire usted, en 1 Pedro,
Lo voy a leer rápido. 1 Pedro 3:21. Dice sobre el tema del bautismo: y esa agua representaba lo que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo, mire lo que dice aquí. Para aquellos que dicen, no, es que yo me bauticé chiquito, dicen. El bautismo verdadero, dice ahí la palabra, no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie ¿de qué? Pecado. ¿Se da cuenta? No es un tema que chiquito hermano, sí, el niño chiquito es pecador, porque todo, aunque sea tiernito, va naciendo hoy, ahorita, en este minuto, ya es pecador. Pero fíjese bien, no tiene conciencia de pecado. Entonces mire aquí dice, sino para pedirle a Dios que nos limpie pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. A Dios, y Dios nos salva por medio del bautismo. Y aquí está la justificación. ¿Por qué? Porque Cristo, porque Jesucristo. Esa es nuestra justificación. ¿Por qué nos debemos de bautizar? Porque Cristo, en Él morimos. El hombre cae al agua, sumergido en el agua, bautizado, sumergido, limpiado por la palabra, limpiado por el agua del bautismo, y se levanta un nuevo hombre. Yo les he dicho siempre, es un acto tan importante en la vida de un cristiano que se juntan Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre diciendo, he ahí mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. El Hijo cumpliendo la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo respaldando. Amados hermanos, tan importante. Entonces, para algunos como testigos de oídas, la resurrección de Jesús representaba un error. ¿Sabía usted eso? En aquel tiempo. Y se sigue transmitiendo esa hora en vida. Mateo 27:62. Para algunos como testigos de oídas, la resurrección de Jesús representaba un error si llegaba a suceder. ¿Y eso para quiénes era? Para los religiosos. Mire usted, Mateo 27:62, lo vamos a leer rápido. Al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Mire lo que hicieron, ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos, mire cómo le denominan, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos eran testigos de estas cosas. Siguiente versículo. Manda pues, le dijeron a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, porque él había dicho que el 3er día se iba a... Pero es que él nunca habló de un templo. ¿Sabe usted que ese templo, amado hermano, costó 46 años en levantarse, según los relatos, ¿verdad? 46 años. Entonces, resulta ser de que ese templo había sido levantado 20 años antes que Jesucristo naciera, 20 años. Entonces, como en el año 36, en el año 33 que Jesucristo muere más o menos, ¿verdad? El templo ya tenía 53 años aproximadamente. O sea, tenían alrededor de unos 4 más 7 años de que el templo había sido levantado. Y para ellos el templo significaba todo. Y Jesús dijo, Él hablaba de su cuerpo. Él hablaba que Él era el templo. Y entonces, cuando él habla de esto, dice, manda pues que se asegure el sepulcro. Y dice, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. ¿Y cómo lo consideraban? Consideraban que el que Jesucristo resucitara entre los muertos, lo consideraban como un error. Como un error. Y dice, no va, y será el postrer error, o sea, que Jesucristo resucite, peor que el primero, o sea, que Él se haya declarado el Hijo de Dios, porque ya le habían permitido que se declarara el Hijo de Dios y por eso lo perseguían. Pero después dijo, no voy a hacer que Él resucite sea un error postrero, peor que el error anterior que se declaró Hijo de Dios. Para ellos lo declaraban un error, siendo testigos. Mire, para otros líderes, siendo testigos de vista y de oída, la resurrección de Jesús les era sumamente molesto que se predicara en el nombre de eso. Y mire usted que dice Hechos de los Apóstoles 4:2. No voy en una narrativa cronológica de los hechos, sino que voy tratando de tomar versículos que destacan realmente como testigos, personas que fueron como testigos.
Hechos de los Apóstoles 4:2. Dice que estos líderes estaban sumamente. ¿Quiénes eran los líderes? Los saduceos. Los saduceos principalmente porque no creían en la resurrección. Y dicen ellos, estos líderes, si usted lee el versículo anterior, dice de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Es que quien entiende, a quien se les es revelada esa verdad, se arregló la vida. A la persona, al cristiano, que le es revelada que a través de Jesucristo, a través de la resurrección de Jesucristo, hay vida nueva, se les arregló la vida. Y por eso era para ellos importante que no se regara, que no se proliferara la enseñanza de que en Jesús había resurrección. Entonces, mire usted, el acto de ir a buscar a Jesús a la tumba, fíjese lo que le voy a decir, mire esto, mire qué importante esto. El acto de ir a buscar a Jesús a la tumba es para Dios un acto de incredulidad. Un acto y se juntaron en ellos, en estos discípulos, muchos sentimientos. Por eso le dije al principio, los discípulos que caminaron con Jesús hasta el día de su muerte, lo negaron, lo traicionaron y no creyeron. Y hubo uno que no creyó. Pero yo voy a decir una cosa, siempre me ha hablado del famoso Tomás, ¿verdad? Pero no, fueron todos los que no creyeron. Fueron todos. Ya se lo voy a demostrar a los que no creyeron. Por eso es que somos discípulos, tenemos que procurar la revelación total. Pero hasta ese momento para ellos, Jesús les había hablado de que iba a morir, que iba a ser entregado, que iba a padecer, pero que iba a resucitar. Y eso para ellos tuvo que haber sido lo mejor, que Él resucitara. Sin embargo, en el versículo que vimos anteriormente dice que ellos se pusieron tristes, porque se iba el que les arreglaba los problemas. Se iba el que les ayudaba a pagar los impuestos. Se iba el que le sanaba a la suegra a Pedro. Se iba el que, hermano, ellos sentían que perdían algo. Y claro, yo no estoy juzgando que se creó, imagínese usted, 3 años y medio caminando juntos, comiendo juntos, caminaban grandes distancias juntos y viendo al Señor hacer esos milagros. Me imagino yo, era algo. Imagínese usted, si nosotros viéramos aquí un milagro de alguien que ha sido ciego de nacimiento y de repente ve, ¿qué pasara, hermano, en la iglesia? ¿Qué sucediera? Ya no digamos si un muerto se levanta. Después, no muerto de un día, 2 días, de 4 días, ya lledía, ya gusanos tenía. ¿Qué sucedería en la iglesia si pasara un milagro de esos? ¿Se da cuenta? Pero ellos sí habían visto, habían sido testigos de esas cosas, pero aún así no tenían la revelación completa. Y entonces mire usted, estos líderes dice, estaban sumamente... Bueno, sigamos el siguiente versículo, ¿verdad? El acto de ir a buscar a Jesús a la tumba era, Lucas 24:3, por favor, de eso estaba hablando. El acto de ir a buscar a Jesús representaba eso, un acto de incredulidad. Lucas 24:3, en la traducción del lenguaje actual dice, entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ya sabe usted quiénes eran, las mujeres. Siguiente versículo, entraron en la tumba, o sea, fueron a buscar a la tumba, y entonces que iba a resucitar. Y aquellos que dijo que iba a resucitar, ¿dónde quedó? ¿Lo creyeron o no lo creyeron? Cuando Jesús se los dijo, ¿lo creyeron o no lo creyeron? Cuando Jesús se los dijo, ¿lo creyeron o no lo creyeron? No lo creyeron. Por eso fueron a buscarlo a la tumba, porque pensaron que ahí, que él no era cierto lo que había dicho, siendo discípulos, habiendo visto levantar a un Lázaro. Y no fue solo un muerto, fueron varios muertos. Y habían visto levantar a tanta gente, hermano. Había hecho a Jesús, habían visto verlo hacer tanto milagro. O sea, cuando Jesús le dijo a ese hombre, Lázaro, ven fuera. Usted sabe que dice la Biblia que, ¿por qué se velan los muertos? Pues, porque cree que pueden estar vivos, ¿vea? Y se han dado casos de personas que se mueren hoy, aparentemente las entierran hoy mismo, y después de algún tiempo se dan cuenta que se murieron realmente porque estaban arañadas las cajas. Estaban vivos. Entonces por eso que les dan el tiempo de velación de un día por lo menos, porque después de algún tiempo pues ya no es imposible. Pero el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro después de ¿qué?
4 días. Por eso la hermana le dice, ya hubiera venido, Señor, antes. Entonces, ellos no sabían qué hacer. Mire, ¿qué hicieron esas mujeres? Una de las cosas que le pasa a una persona que no puso atención, por eso yo digo siempre, hay buena atención. Porque Jesús sí les dijo que iba a resucitar, ¿o no les dijo? Lo que pasa es que no le pidieron atención a eso. Lo que pasa es que eso no fue importante para ellos. Y eso para el Señor era lo más importante. Por eso tenemos que tener en cuenta qué es lo más importante para Dios. Entonces dice, ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. No tenían reacción. Porque entonces, imagínense usted, Jesús muere, sabían que iba a resucitar, lo llegan a buscar y no lo encuentran. Entonces, ellas reconocen que él tenía razón. Entonces dice, de pronto 2 hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Sigamos, por favor. Las mujeres tuvieron, miren las reacciones que ellas tuvieron. Primero, no sabían qué hacer ni qué pensar. Después, tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta el tocar el suelo con su frente. Los hombres le dijeron, ¿por qué buscan? Esta es una de las cosas más tremendas, hermano. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y a veces nos pasa en nuestra vida así. No entendemos que si nosotros hemos pasado de muerte a vida, es porque nosotros andamos buscando entre los muertos al que está vivo. O sea, el que hizo el milagro está vivo. Y lo que él dijo que moriríamos en él y que resucitaríamos en él es verdad. Pero la gente no lo cree. Tuvieron que ir a ver la tumba. Entonces mire usted, sigamos por favor, porque le voy a mostrar que ninguno creyó. ¿Por qué busca entre los muertos que está vivo? Sigamos por favor. En Lucas 24:8, por favor. Para otros testigos, los cuales eran de vista y oídas, como sus discípulos, también no pasaron. ¿Sabe qué? No pasaron la prueba. Y quizás nosotros tampoco lo hubiéramos pasado. No pasaron la prueba de creer de que lo que Jesús había anunciado era verdad. Ellas recordaron esas palabras, dice 24:8. Sigamos por favor. Ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron ellas fueron a la tumba y recordaron, no vieron el cuerpo y recordaron lo que Jesús les había dicho. Ahora sí, recordaron, porque evidenciaron que el cuerpo no estaba. Y salieron de ahí y dice que se fueron. Y cuando llegaron donde estaban aquí hace mire qué interesante la Biblia. Dice que hace diferencia entre los apóstoles y los discípulos. ¿Sí o no? Mire usted, los 11, ya no estaba Judas, ¿verdad? Dice, cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles, los máximos testigos de que Jesús iba a morir y que Jesús iba a resucitar, de que Jesús le había sido dado toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, eran los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido testigos de vista y de oídas de todo lo que el Señor les había hablado. Imagínense a un Pedro, a un Juan y a un Jacob. Ellos tuvieron la más grande y alta revelación de quién era el Señor Jesús, quizás más que los otros discípulos. Porque ellos fueron llevados a aquel monte de la transfiguración cuando vieron a Jesús que se encontró ¿con quién? ¿Con Abraham? ¿Con Moisés? Sí. Y Elías. ¿Ok? Y ellos lo vieron hasta el punto que era tanta la gloria de Dios en ese lugar que ellos dijeron, Señor, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí para siempre. Porque es tanto esto, es tan glorioso esto. Entonces, pero mire usted, ellos tenían revelación. Ellos más que nadie supieron del padecimiento de Jesús cuando los llevó a orar y no soportaron una hora siquiera orar. ¿Se acuerda de esa parte, verdad? Entonces, mire usted, y salieron, cuando llegaron donde estaban los 11 apóstoles, los otros discípulos les contaron lo que había pasado. O sea, las mujeres habían ido a la tumba, no habían encontrado el cuerpo y les cuentan semejante acontecimiento. Y mire lo que hacen ellos.
Les contaron lo que había pasado, pero ellos, ¿cuántos habían ahí? Los 11 discípulos y todos los 11 apóstoles y los discípulos. Por eso le digo, nosotros siempre decimos de Tomás, que Tomás el incrédulo. Todos somos incrédulos. Éramos incrédulos, pues. Ellos también les pasó siendo discípulos, a pesar de lo que habían visto, a pesar de lo que habían oído. Dijeron estas palabras, pues no lo creyeron, sino que pensaron que ellas se habían vuelto locas. Hermano, usted se pone a pensar qué era lo que el Señor pensaba en ese momento de su resurrección, en que los que habían andado con Él, en los que tenían obligadamente que creer que Él iba a resucitar, estaban diciendo que las testigos primeras que habían visto la tumba vacía estaban locas. Hermano, usted se pone a pensar eso. Usted se imagina que el semejante acontecimiento que marca un punto y aparte la historia de la humanidad, el salvar la humanidad de sus pecados, usted se pone a imaginar que ellos lo consideraron que era una locura. Lo consideraron una locura y por lo tanto lo consideraron una que no era cierto. Mira hasta qué punto. Sino que pensaron que ellas se habían vuelto locas. Porque hermano, ¿y qué fiel o qué testimonio puede dar un loco? ¿Qué testimonio puede dar un loco? ¿Le hace fe a usted un loco? ¿Lo que dice un loco? Así la consideraron ellos. Que no eran, sus testimonios no eran fehacientes de lo que habían visto. Las consideraron locas. No obstante, eran testigos de vista y oída de lo que Jesús había hablado. Entonces dice, entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana, María la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sigamos por favor. Sin embargo, mire Pedrito. Sin embargo, Pedro no solamente dijo que estaba loca o locas las hermanas que habían llegado con el testimonio, sino que dice que salió corriendo hacia la tumba para ver, para comprobar de vista y oídas que era verdad eso. Y a veces nos pasa a nosotros así. Vemos cómo somos testimonios de esa resurrección. Esto que vieron los discípulos ahí, ¿cómo lo vemos en una persona? Lo vemos que aquella piedra física que en aquel día estaba, que impedía que Jesús saliera, primero físicamente del lugar, segundo y más importante, que se levantara de la muerte a la vida en una persona. Así dijo un día alguien de nosotros, ¿verdad? Decía, no hombre, ese matrimonio está destruido, ahí nada se puede hacer, eso, nada, y nadie daba nada por nosotros, hermano, nadie. Pero le voy a decir una cosa, un día alguien apartó la piedra que nos era imposible a nosotros de apartar, el pecado que nos era imposible a nosotros de vencer. Y alguien apartó la piedra, pero no fue solamente eso lo más importante, sino que estábamos muertos en delitos y pecados, y vino ese espíritu vivificante de Dios y nos dio vida como matrimonio, nos dio vida como seres humanos, nos dio vida como hijos de Dios. Ese mismo espíritu está ahora usted aquí para edificarlo a usted, para levantarlo entre los muertos, para que usted vuelva a nacer, para que la piedra imposible de mover para el hombre, que puede ser el pecado, puede ser otras cosas, hoy se mueva y de una vez y para siempre. Hermanos, estamos frente a un Dios que todo lo puede. Estamos frente a un Dios que dijo, ¿qué habrá imposible para Dios? Estamos frente a un Dios que le dijo a la hermana de aquel hombre, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, es que a veces somos como estos discípulos que queremos ir a ver si es cierto. Pues sí es cierto. Allá dicen que Alfredo García es pastor. Alguien vino un día a ver, allá que iglesia llegó un amigo mío a ver si era verdad, fíjate. Y tengo uno, Rosa María sabe, con el que yo andaba antes de mi fregadera, que todavía de vez en cuando me llama, vea.
y me dice, mira vos, y todavía sos pastor de verdad, me dice. Así me dice. Y me dice, yo quiero ir a tu iglesia, me dice. Porque viera vos que todas las mujeres que he tenido, me dice, ninguna me funciona. Tal vez en tu iglesia encuentro una, me dice. De verdad que así me dice. Usted ya sabe yo cómo me lo levanto, ¿ah? Así me ha dicho, se lo confieso. Obviamente que es un mundano, pero me dice, y todavía sos pastor, me dice. O sea que como que el asunto es así, cuando me conviene, pues. Mire, el Pedrito salió corriendo para ver si era cierto. Hermano, le quiero decir una cosa, si es cierto. Dice la Biblia que Jesucristo resucitado, ya no digo Jesús, os digo Jesucristo, porque una cosa es Jesús y otra cosa es Jesucristo. Jesús es el hijo de María, Cristo el hijo de Dios. ¿Se da cuenta que hay una gran diferencia? Entonces, Cristo significa el enviado, el ungido. Hermano, y dice de que una vez Jesucristo, la persona muere y nace en Cristo, nosotros andamos en una nueva vida. ¿Se da cuenta usted? ¿Ha apreciado usted que en usted hay otra persona ahora? La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿andamos nosotros en nueva vida? ¿Estamos conscientes que andamos en una nueva vida? ¿Estamos conscientes que favor inmerecido hemos recibido de parte de Dios? Porque hay mucha gente que quisiera esto y no lo tiene, hermano. Ahora mismo mucha gente quisiera saber cómo acercar. ¿Sabía usted que entre mucha gente que no es cristiana hay mucha gente que quisiera tener una relación con Dios y no la puede tener? Porque no sabe cómo. Y a veces la gente se queda en ese, como le enseñaron. Y así como le enseñaron, creen que es. Y hay gente que le enseñaron que dando cosas es que se está bien con Dios. Y por eso es que hay gente que vive dando cosas y son buenos dadores de cosas, pero solo hasta ahí. Dice la Biblia, el verdadero religioso es aquel que sí ayuda, parafraseadamente, pero que también dice que se guarda de la mancha del mundo. Entonces, quiero terminar. Después dice, pero los apóstoles no le contaron lo que había pasado, pero ellos no le creyeron, sino que pensaron que ellas estaban locas. Sin embargo, Pedro salió, dice en el 12, corriendo hacia la tumba. Al llegar miró hacia adentro, pero solo vio las telas con que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces, dice, regresó a la casa asombrado por lo que había pasado. Una versión dice, regresó preguntándose por qué había pasado aquello. ¿Se da cuenta? Incrédulos. Entonces, luego hubieron otros discípulos. Lucas 24:13. Estos eran los que iban camino de Emaús. Habían sido testigos, sí. Habían oído que Jesús iba a resucitar, sí. Pero a pesar de ser discípulos, como no creyeron, dice que iban camino a Emaús. ¿Se acuerda usted de camino a Emaús? Los dos discípulos. ¿Sabe qué significa Emaús? Es un lugar de aguas tibias, tenues. Usted sabe que lo tibio que hace el agua tibia en el cuerpo relaja. Y eso es lo que sucedía con estos discípulos. Iban camino a la relajación. ¿Todo por qué? ¿Sabe por qué? Porque a pesar que habían oído lo que habían oído, habían perdido toda esperanza de lo que Jesús les había dicho era verdad.
Hermano, Dios dice la palabra que Él no es hijo de hombre para mentir. No puede mentir Él en su palabra. Y todo lo que Él dijo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Entonces, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. O sea, en Jerusalén estaban pasando semejante acontecimiento. Jesús había muerto, Jesús había resucitado, pero ellos iban para otro lado. Como que no importara. No, es que no importara. El problema es que habían perdido toda esperanza. La Biblia lo dice. Y dice que a 11 kilómetros de Jerusalén, sigamos por favor. Y dice que mientras conversaban de todo lo que había pasado, o sea, ellos habían estado allá. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, dice que Jesús se les acercó, se les apareció Jesús, el resucitado. Se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero mire cuál es el problema. Cuando nosotros no creemos en lo que Jesús nos ha hablado y consideramos que lo que Él ha dicho son locuras o que son mentiras, a pesar de ser discípulos. Y mire lo que dice, que Jesús se les acercó resucitado. Y mire lo que dice, pero ellos no le conocieron. Amado hermano, a veces nos pasa eso. Y dice más abajo en el 21, 24, 21, pone por favor. Mire 24, 21. Esos mismos discípulos, nosotros, mire lo que le iban contando a Jesús. Como no lo conocieron que Él era, le iban contando. Y Jesús le dice, ¿y qué pasó allá? Y vienen ellos y le dicen, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Habían perdido la esperanza. Amado hermano, aunque parece tarde, aunque pareciera que no va a llegar, si algo en tu vida no ha resucitado, no ha tomado vida, sigue muerto, te digo una palabra de parte de Dios ahora. Si Él te lo dijo, le va a dar vida y lo va a resucitar. Si algo no le ves, si algo lo ves que sigue muerto aún, si algo no le ves la salida, debes una cosa: si Dios te habló y Dios te dijo, y si es voluntad conforme a lo que Dios quiere para tu vida, Dios le va a dar vida y lo va a resucitar. Va a llegar tarde o cuando Él quiera, pero en el tiempo de Dios las cosas son perfectas. Entonces, quiero terminar hasta aquí porque ustedes saben qué pasó con Tomás, ¿verdad? Eso. Pero en 20:19, en el Juan 20:19, cuando llegó el día, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, pase la alabanza por favor. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús resucitado y puesto en medio de ellos, en medio les dijo, ¿cómo les dijo? Paz a vosotros. Es que era terrible. Habían matado al líder, ¿cómo no podían matar al resto de la gente? Y ellos tenían miedo porque no se les había aparecido el Cristo resucitado todavía. Y vea la diferencia entre que se le aparezca a un cristiano el Cristo resucitado y a uno que no se le ha aparecido aún. Cuando Él les hubo dicho, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, ¿qué les dijo? Porque Dios sabe qué cosas necesitamos cuando estamos pasando las situaciones que estamos pasando. En aquel momento ellos tenían miedo, pero les dijo, paz a vosotros. El Cristo resucitado. En Juan 20:20 dice que les dijo, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y mire qué hicieron los discípulos.
Cuando les contaron las mujeres, lo tomaron como locura. Cuando Jesús se les apareció, lo tomaron con regocijo. Se alegraron. Porque vieron, creyeron. Pero ahí estaba uno, dice, en el 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, que significa gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y yo siempre digo, el problema de no obtener una bendición de Dios a veces es no estar en el lugar preciso, en el momento preciso. Necesitamos estar. Por ejemplo, ¿cuándo es que hay bendiciones, hay imparticiones de parte de Dios? Puede estar en la alabanza, puede ser en la palabra, pero a veces hay un mover del Espíritu Santo que está repartiendo no solamente dones, sino también confirmaciones, sino también entendimiento, sino también sanidad. Hay un Espíritu Santo que está repartiendo espiritualmente. Eso se entiende así. El problema es no estar en ese lugar. No estar en ese lugar. Y dice, pero Tomás no estaba cuando Jesús llegó. Hermano, ¿dónde estaba Tomás en el día del acontecimiento más grande que Jesús resucitó? ¿Dónde estaba? Si no era estar con los demás, esperando que Jesús se les apareciera, porque Él les dijo que los iba a visitar otra vez. Y entonces les dijo, si no, Él dijo, le dijeron sus discípulos en el 20:25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, como le dijo, no creeré. Ay, hermano, es que a veces podemos ser así. Es que a veces podemos ser así, de tal manera que si no vemos, no creemos. Entonces, 8 días después, dice la Biblia en el 20:26, Jesús llegó. Yo me pongo a pensar cuando leo esto, hermano. Me pongo a pensar yo, cómo Jesús, siendo Dios, se tomó el tiempo para no dejar a aquel apóstol incrédulo, sin confirmación de lo que él había hecho era verdad. Dice que 8 días después no estaba, 8 días antes no estaba Tomás. O sea que hoy domingo no vino al culto, pero el siguiente domingo sí vino. Dejó la playa ya dejó de andar en la playa, se vino para el culto. Entonces Tomás llegó al culto. Dice en el 20:26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro. La misma historia del domingo pasado. Y con ellos Tomás. Hoy sí trajeron a Tomás al culto. Hoy sí se conectó Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo otra vez lo mismo: pasa a vosotros. Y mire usted lo que sigue. Siguiente versículo, por favor. Luego dijo a Tomás: mire usted, amado hermano, estaban los discípulos, pero él llegó ¿por quién? Por Tomás. Así que si tú estás en una condición de incredulidad en tu vida, a pesar del tiempo de cristianismo que tienes ya, a pesar de los milagros que has visto al Señor hacer en tu vida o en tu familia, porque a veces como cristianos estamos en una condición que no estamos creyendo, o creemos algunas cosas y otras cosas no. Pero yo te vengo a decir de parte del Señor que lo que el Señor te ha hablado, que te ha dicho que te lo va a cumplir, te lo va a cumplir. Sí, hermano. Y si no conviene, no va a suceder tampoco. Porque aquella mujer le decía a mi esposa: dígame usted cómo fue que su marido volvió al Señor y se convirtió de verdad. ¿Cómo fue eso? Y la mujer quería oír que mi esposa le dijera: el suyo también se va a convertir. Y mi esposa le dijo: el Señor dice que no. Y entonces, ¿cómo opera el Señor? Es que Él es soberano, hermano. No podemos encausular al Señor.
de lo que nosotros queremos, siempre es de acuerdo a su voluntad. De acuerdo. Por eso nuestra oración debería ser: Señor, si es tu voluntad. Jesús quería que no pasar por él esa copa. Cuando le dijo: Señor, haz que no pase de mí esta copa. Pero le dijo: pero si es tu voluntad, que sea como tú quieras. Entonces, ¿qué impera? La voluntad de Dios. ¿Qué debemos de pedir nosotros? La voluntad de Dios. Esa siempre va a ser buena, va a ser siempre agradable y va a ser siempre perfecta. Entonces, luego dijo a Tomás: mire, estaban todos, y les dijo: vení para acá, papá, vení para acá. Vos que decís que no, vos que te gusta el culto el domingo a la playa, vení para acá. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Hermano, esto es el regaño más grande que puede pasar para un cristiano. Así que yo quiero decirle ahora: la resurrección es el acto. El que es testigo de una resurrección. Usted puede decir: pastor, yo no he sido testigo de ninguna resurrección. Si usted pasó de muerte a vida, usted ha sido testigo de esa resurrección.